Para complementar el tema de propiedades y leyes de los logaritmos, vamos a hacer más ejercicios, no sin antes recordar la manera en que pasamos de la forma exponencial a la forma logarítmica. Así, por ejemplo, si tenemos una base b elevada a un exponente m o potencia m y suponemos que eso equivale a una cantidad a, la correspondiente forma logarítmica será logaritmo de la base b de el argumento a equivale a la potencia, es decir, al exponente. Como bien dijimos, el exponente siempre es igual al logaritmo. Entonces vamos a tener las siguientes propiedades básicas. Sabemos que si tenemos una base b distinta de 0, elevada a la potencia 0, eso equivale a 1. Por lo tanto, la correspondiente forma logarítmica será logaritmo de base b del argumento 1 es igual al exponente que es 0. Esto significa que el logaritmo de cualquier base de la unidad siempre equivale a 0. Siguiente propiedad, si tenemos que la base b se eleva a la potencia 1, eso equivale al mismo número b. Esto nos conduce a la forma logarítmica que dice que el logaritmo de base b de el argumento b tiene que ser igual a la potencia que es 1. ¿Qué significa esto? Que si la base y el argumento son iguales en un logaritmo, por lo tanto, esto tiene que ser igual a 1. Por ejemplo, logaritmo de base 2 de 2 tiene que ser 1. Logaritmo de base 10 de 10, que sabemos que en este caso la base no se escribe, dado que es un logaritmo común, entonces esto equivale a 1. Logaritmo natural de e, dado que el logaritmo natural es logaritmo de base e de e, por lo tanto tiene que ser igual a 1. Una propiedad que es muy común encontrarse en muchos ejercicios surge de lo siguiente. Si tenemos que una cantidad a sabemos que equivale a sí misma, entonces extraer logaritmos en ambos lados es una operación que puede ser permitida. Por ejemplo, si tenemos un logaritmo de base b de a, eso tiene que ser igual al logaritmo de base b de a. Eso, por supuesto, es una evidencia. Pero si pasamos esto a la correspondiente forma exponencial, vamos a quedarnos con lo del lado izquierdo como el logaritmo, mientras que lo del lado derecho vamos a tratarlo como si fuera el exponente, como si fuera la potencia. Entonces, según la forma de pasar de la forma logarítmica, ahora la forma exponencial, identificamos la base es b, por lo tanto quedaría b elevado al exponente. El exponente es lo que está del otro lado, que es logaritmo de base b de a, y esto tiene que equivaler al argumento. El argumento es a, por lo tanto, esto sería igual a a. Esta propiedad es muy útil, dado que aparece en muchos ejercicios. O sea, si tenemos una base elevada a un exponente que es un logaritmo, y la base de ese logaritmo es la misma base que tenemos inicialmente de un argumento a, entonces todo esto equivale a la cantidad a. Llevándolo al caso de tener logaritmos naturales, entonces esto sería e elevado a la logaritmo natural de a, tiene que ser igual a a. Por otro lado, las leyes de los logaritmos se deducen a partir de las leyes de los exponentes. Ya en un video anterior quedaron demostradas. Una primera ley que tiene que ver con cuando multiplicamos la misma base a distintos exponentes, los exponentes se suman, sería la correspondiente en logaritmos de que si tenemos un logaritmo de un producto o donde el argumento es un producto de dos cantidades, entonces esto quedaría logaritmo de el primer factor más logaritmo del segundo factor. Una segunda propiedad relacionada con la ley de los exponentes que dice que si dividimos dos cantidades que tienen la misma base pero diferentes exponentes, los exponentes se restan, entonces sería que el logaritmo de base b de a dividido sobre b
va a ser igual al logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Y una tercera ley que es muy práctica para muchos ejercicios es que si tenemos un logaritmo de un argumento que está elevado a un exponente, entonces el exponente baja a multiplicar al logaritmo de la cantidad que está dada como argumento, ya sin la potencia. Comenzamos con este ejemplo donde tenemos un logaritmo natural de e a la cuarta potencia multiplicado por e a la novena potencia. Lo podemos resolver de varias formas o lo podemos simplificar de varias formas. Una de ellas sería verlo por la primera ley de los logaritmos, que dice que si en el argumento tenemos un producto, entonces va a ser la suma de los logaritmos, es decir, logaritmo natural de e a la cuarta sumado con logaritmo natural de e a la novena. Después, por tercera ley de los logaritmos, las potencias bajan y quedaría 4 por logaritmo natural de e más 9 por logaritmo natural de e. Atendiendo a la propiedad de los logaritmos, que dice que si tenemos un logaritmo de base b del argumento b, esto equivale a 1, que es lo mismo aplicado a logaritmos naturales, logaritmo natural de e, por lo tanto sería 1, entonces esos valores que están entre paréntesis o esos factores valdrían 1, de tal forma que 4 multiplicado por 1 va a ser 4, más 9 multiplicado por 1 va a ser 9 y la suma de esto equivale a 13. Una forma mucho más simple de verlo es inicialmente en el argumento aplicar ley de los exponentes. Como tenemos la misma base, los exponentes se suman, entonces quedaría 4 más 9 como exponente para la base e, y entonces esto va a ser logaritmo natural de e elevado a la potencia 13. Después, por ley de los logaritmos, la potencia va a bajar y va a quedar 13 multiplicado por logaritmo natural de e, que ya sabemos por propiedades que equivale a 1, y 13 por 1 va a ser igual a 13. Siguiente ejercicio, tenemos la base 10 elevada al exponente, que es un logaritmo de base 10, aunque sabemos que en realidad esa base del logaritmo no tiene por qué escribirse, así es que otra forma de tenerlo es 10 elevado a la logaritmo de 6 al cuadrado. Ya vimos entonces que si tenemos una base elevado a un exponente que es un logaritmo de base b también del argumento a, entonces esto tiene que ser igual al argumento del logaritmo que está como exponente. Quiere decir que para este ejercicio, entonces, dado que la base coincide con la base del exponente, que es un logaritmo, tiene que quedar como resultado 6 a la 2, es decir, 36. Siguiente ejercicio, también muy básico, tenemos logaritmo natural de raíz cuadrada de e. Ese raíz cuadrada de e, que es el argumento, se puede cambiar por e elevado a la 1 medio. Después, por tercera ley de los logaritmos, el exponente bajaría, nos quedaría 1 medio multiplicado por logaritmo natural de e, que ya sabemos, ese factor equivale a 1. Por lo tanto, 1 medio por 1 va a ser 1 medio y ese es el resultado. Ahora tenemos logaritmo natural de 5e. El argumento es un producto, es decir, 5 por e, con lo cual, aplicando la primera ley de los logaritmos que dice que si el argumento es un producto, entonces será la suma de los logaritmos de cada uno de los factores, entonces sería logaritmo natural de 5 más logaritmo natural de e. Sin embargo, logaritmo natural de e vale 1 nuevamente, y entonces logaritmo natural de 5 no se puede simplificar, así es que lo dejaríamos expresado en su valor exacto como logaritmo natural de 5 más 1, y este es el resultado de este ejercicio. Siguiente ejercicio, ahora tenemos logaritmo natural de 1 sobre e, o sea, el argumento es una fracción. Se podría resolver por segunda ley de los logaritmos, que dice que si tenemos en el argumento una fracción, entonces será
logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. En este caso son logaritmos naturales. Luego vemos por las propiedades que tenemos logaritmo natural del número 1. Hay que recordar que el logaritmo de cualquier base del número 1 siempre vale 0. Por lo tanto, logaritmo natural de 1 también vale 0. Y en el otro término queda logaritmo natural de e, que equivale a 1, pero es negativo, entonces esto quedaría menos 1. Ese es el resultado. Este ejercicio también se puede resolver de la siguiente manera. Aplicando ley de los exponentes a la fracción 1 sobre e, entonces quedaría logaritmo natural de e a la menos 1. Es decir, el exponente, mejor dicho, el número e está elevado a la 1 en el denominador, pero por ley de los exponentes, cuando pasa al numerador, quedaría como e a la menos 1. Y por tercera ley de los logaritmos, el exponente baja, entonces bajaría un menos 1 a multiplicar a logaritmo natural de la base e, que equivale a 1. Entonces al multiplicar menos 1 por 1 va a quedar menos 1. Es el mismo resultado que por el método anterior. Aquí tenemos un conjunto de ejercicios que algunos se pueden hacer de forma muy inmediata, otros no tanto. Por ejemplo, logaritmo natural de a la 3. Ya sabemos que el 3 va a bajar, va a quedar multiplicado por logaritmo natural de e, que equivale a 1, y entonces 3 por 1 va a ser igual a 3. Otro que podemos hacer también de forma casi inmediata es logaritmo de base 5 de raíz cúbica de 25. Nada más sería cuestión primero de quitar la raíz cúbica en el argumento y dejarlo como logaritmo de base 5 de 25 elevado a la 1/3. Después el 25 sabemos que es 5 al cuadrado, así es que quedaría logaritmo de 5, de base 5, de 5 al cuadrado todo elevado a la 1/3. Por ley de los exponentes, el argumento que está elevado al cuadrado y después está elevado a la 1/3, los exponentes se multiplican, entonces quedaría logaritmo de base 5 de 5 a la 2/3. El 2/3 que quedó finalmente como potencia va a bajar por ley de los logaritmos, entonces quedaría 2/3 multiplicado por logaritmo de base 5 de 5. Entonces, cuando la base y el argumento son iguales, el logaritmo equivale a 1. 1 por 2/3 va a ser 2/3. Este último ejercicio también lo podemos poner de la siguiente forma. Antes de poner la raíz cúbica como un exponente a la 1/3, el 25 que está dentro del radical lo podemos poner como 5 al cuadrado, y ya sabemos por ley de los exponentes que si tenemos una raíz de índice n de una cantidad elevado a la potencia m, entonces esto tiene que ser la cantidad elevado a la potencia m sobre n. Es decir, el índice de la raíz va como denominador del exponente, que es una fracción. Entonces, aplicado eso al argumento, nos quedaría logaritmo de base 5 de 5 elevado a la 2/3. Ya sabemos que entonces el 2/3 va a bajar y multiplica al logaritmo de base 5 de 5, que equivale a 1, y entonces 2/3 por 1 es 2/3. Entonces tenemos que esto vale 3, esto equivale a 2/3. Para el ejercicio logaritmo de base 1/3 de 9 y para logaritmo de base 1/2 de 16, vamos a deducir una propiedad que nos va a ser útil. Ya vimos entonces que si tenemos que una base elevada a la primer potencia equivale a la misma base, esto llevado a la forma logarítmica será que el logaritmo de base b del argumento b va a ser igual a 1. ¿Qué pasa si en lugar de tener una base entera tenemos una base en forma de fracción? Por ejemplo, si tenemos 1 sobre b como base del logaritmo de la misma cantidad b.
Es decir, si comparamos, vemos que acá la base es b, el argumento es b, mientras que acá la base es 1 sobre b y el argumento es b. Vamos a ver qué es lo que nos queda. Entonces, supongamos que esa cantidad logaritmo de 1 sobre b, que es la base del argumento b, equivale a una cantidad que vamos a llamar x. Lo que queremos es conocer ese valor de x. Vamos a pasar esto a la forma exponencial. Entonces, la base, que es 1 sobre b, o sea, la base del logaritmo, tiene que estar elevado a la potencia x. Hay que recordar que el logaritmo equivale a la potencia y esto tendría que ser igual al argumento. El argumento es b. Entonces, si aplicamos ley de los exponentes a lo que está en el paréntesis, 1 sobre b, sabemos que es b a la menos 1, pero está afectado por una potencia x y esto equivale a b. Por ley de los exponentes, sabemos que si tenemos una base a un exponente y todo eso elevado a otro exponente, los exponentes se multiplican. Por lo tanto, eso nos va a llevar a que menos 1 por x quedaría menos x. Eso va a ser el exponente de la base b. Y del otro lado tenemos simplemente b. Por una relación de correspondencia 1 a 1, como las bases son iguales, necesariamente los exponentes tienen que ser iguales. El exponente del lado derecho se sobreentiende que es un 1. Por lo tanto, menos x va a ser igual a 1. Si cambiamos de signo a ambos lados de esa igualdad, entonces x tiene que ser igual a menos 1. Entonces hemos llegado a esta propiedad que nos va a ser muy útil para los demás ejercicios. Logaritmo de base 1 sobre b del argumento b va a ser igual a menos 1. Por lo tanto, para el ejercicio donde tenemos logaritmo de base 1/3 de 9, vamos a tener que escribirlo en primer lugar como logaritmo de base 1/3 del argumento 9, que sabemos que es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado equivale a 9. Antes de aplicar la propiedad, el 2 va a bajar y entonces quedaría 2 por logaritmo de base 1/3 de 3. Ya sabemos por la propiedad que acabamos de deducir que el logaritmo de base 1/3 de 3 equivale a menos 1, con lo cual 2 por menos 1 es igual a menos 2. O sea, el resultado de ese ejercicio es menos 2. Bajo la misma lógica, el ejercicio del logaritmo de base 1/2 de 16 se puede poner como logaritmo de base 1/2 de 2 a la 4. Hay que recordar que por potencias de 2, 2 a la 4 equivale a 16. Entonces el 4 que está como exponente del argumento bajará y quedará 4 por logaritmo de base 1/2 de 2. Ese factor equivale a menos 1 y 4 por menos 1 sería menos 4. Se puede hacer la comprobación para cualquiera de estos dos ejercicios pasando a la forma exponencial. Por ejemplo, si queremos comprobar que el logaritmo de base 1/3 de 9 equivale a menos 2, lo pasamos a la forma exponencial. Entonces la base va a ser 1/3, que es la base del logaritmo. El exponente va a ser menos 2, es el resultado que nos quedó del logaritmo. Y el argumento se convierte en el resultado de la expresión exponencial. Entonces 1/3 elevado a la menos 2 tiene que ser igual a 9 positivo. ¿Será cierto eso? Sí, si consideramos que el 3 está elevado a la potencia 1, entonces por ley de los exponentes pasaría como 3 a la menos 1 al numerador. Ese 3 a la menos 1 queda afectado por la potencia menos 2 y después por ley de los exponentes hay que recordar que los exponentes se multiplican, entonces sería menos 1 por menos 2. Menos por menos va a dar más y 1 por 2 es 2, 3 al cuadrado equivale a 9 y nuestro resultado por lo tanto está correcto.
Finalmente, para los ejercicios que nos quedan pendientes, logaritmo de base raíz de 3 del argumento 9 o logaritmo de base raíz de 2 del argumento 4, vamos a deducir una nueva propiedad. Como podemos ver, ahí tenemos situaciones de logaritmo de base raíz de b de un argumento b. Hay que ver que el número 9 es 3 al cuadrado y se corresponde con el 3 que tenemos en el radical de la base del logaritmo. Y lo mismo por acá tenemos 4 que es 2 al cuadrado. Entonces ese 2 está relacionado con el 2 que está dentro de la raíz de la base del logaritmo. Entonces, ¿qué quedaría si tenemos logaritmo de base raíz cuadrada de b del argumento b? Vamos a suponer que esto equivale a una cantidad x y vamos a pasar esto a la forma logarítmica, a la forma exponencial correspondiente. La base es raíz de b. Esto tendría que quedar elevado al exponente x y esto va a ser igual al argumento b. Después, por ley de los exponentes, sabemos que una raíz cuadrada se convierte en un exponente a la 1/2, pero todo eso está afectado por la potencia x y esto equivale a b. Luego, por ley de los exponentes, ya sabemos que si tenemos una base a un exponente y todo eso a otro exponente, los exponentes se multiplican. Quedaría, por lo tanto, b elevado a la 1/2 por x es 1/2 de x o x sobre 2. Es otra forma de ponerlo. Y esto equivale a b, que es lo mismo que tener b elevado a la 1. Nuevamente tenemos una relación de correspondencia de como las bases son iguales, necesariamente los exponentes tienen que ser iguales. O sea que 1/2 de x tiene que ser igual a 1. Y haciendo el despeje para encontrar finalmente el valor de x, que es lo que estamos buscando, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar al 1. Entonces quedaría que x va a ser 1 por 2, que es 2. O sea que el resultado de esto, cada vez que tengamos logaritmo de base raíz cuadrada de b de un argumento b, esto equivale a 2. Por lo tanto, para el ejercicio logaritmo de base raíz de 3 del número 9, primero vamos a cambiar el argumento. En lugar de ponerlo como 9, lo ponemos como 3 al cuadrado. Después, por ley de los logaritmos, baja ese 2, quedaría 2 por logaritmo de base raíz de 3 de 3. Y acabamos de deducir la propiedad que dice que esto equivale a 2. Por lo tanto, queda el 2 de afuera multiplicado por lo que equivale el logaritmo de base raíz de 3 de 3, que es 2, y 2 por 2 va a quedar 4. O sea, el resultado de ese ejercicio es 4. Podemos hacer la comprobación de que el logaritmo de base raíz de 3 del argumento 9 va a ser igual a 4. Vamos a pasar esto a la forma logarítmica, a la forma exponencial, tenemos la base raíz de 3, eso va a estar elevado al exponente 4 y esto tiene que ser igual a 9. Eso se podría comprobar en una calculadora, aunque también lo podemos comprobar sin necesidad de hacer uso de ella. Raíz de 3 elevado a la cuarta potencia, esa cuarta potencia se podría poner entonces como al cuadrado y todo al cuadrado. ¿Sí? Finalmente sabemos que los exponentes estarían multiplicando. 2 por 2 es 4 y es lo que tenemos por acá. Entonces, raíz de 3 al cuadrado se cancela el cuadrado con la raíz y nos queda entonces 3 elevado al exponente de afuera, 3 al cuadrado. 3 al cuadrado equivale a 9 y eso nos está demostrando o corroborando que nuestro resultado era correcto. Es decir, que logaritmo de base raíz de 3 del número 9 equivale a 4. Por último, y de igual forma, vamos a tener logaritmo de base raíz de 2 del argumento 4. Vamos a cambiar primero el argumento. Vamos a ponerlo como 2 al cuadrado. Bajaría el 2 por tercera ley de los logaritmos. Quedaría 2 por logaritmo de base raíz de 2, que ya sabemos por la propiedad que obtuvimos que lo del paréntesis vale 2. Por lo tanto, quedará 2 por 2
y esto es igual a 4 también. Es decir, el resultado de este último ejercicio también es 4.